Hola, soy Pedro Caraval y les voy a contar la historia de Enlace. Para mí partió personalmente, mi hermano se compró un Atari 400 que eran unos bichos de fierro pesado y traían un teclado de membrana. Fue mi primer contacto con un computador que se enchufara a la tele. Y ahí me entretuve, hacía dibujos, qué sé yo, le encontré mucha gracia al computador, era muy entretenido en su tiempo. Era una novedad espectacular. Ese mismo tiempo, el papá de un amigo mío, de Juan Pablo Stevenson, tenía un negocio de electrónica, audio, video en la calle Tenderini. Stevenson se llamaba el negocio. Y ellos empezaron a distribuir Atari. Y aparte de otros computadores, fíjate que el primero que tuvimos, con el que empezó el negocio, no fue un Atari, era un Texas Instruments, que era un computador de casa, bien parecido a lo que salieron los primeros PC, un cajón con una disquetera y un teclado y arriba le ponía el monitor. Y con eso empezamos a hacer programas de matemática, Calculín, fue el primer programa que hice para la venta. Pero no creo que se vendieron 2 o 3 porque el Texas Instruments se vendieron nada esos computadores. Y a cambio el Atari se empezó a vender, entonces tomamos el Atari y el Atari, si bien no podíamos programar mucho al principio, descubrimos que podíamos copiar los juegos. Podíamos conseguir juegos que llegaban al local y copiarlos. Incluso empezamos a copiar los juegos que empezaron a protegerlos, empezamos a desproteger y a copiar desprotegidos. Y ahí empezamos a darnos cuenta que había un negocio, porque vendíamos en el local del papá de mi amigo. Hicimos una sociedad, que era Juan Pablo, Guillermo Martínez y yo. Juan Pablo era como el gerente general, Guillermo era como la parte comercial y yo era el que hacía la parte de la computación. Después se metió mi hermano, que fue gerente de ventas, porque mi hermano trabajó en Coelsa. Tenía mucho contacto en el área de Atari, de computación de esa época. Pero inicialmente éramos nosotros 3. Y me llevaron computadores para la casa, me dejaron armado con computadores, fue fantástico, tenía varios modelos, todas las disqueteras, de todo. Empezamos a copiar, empezamos a vender y nos instalamos en una casita que ahí en Barros Errázuriz, en Providencia, con Carlos Antunes, a una cuadra y media, teníamos una casita re linda, una casita que tenía una ventana preciosa para afuera, era un lugar espectacular y ahí llenamos de computadores, hicimos sale-venta. Hicimos un negocio interesante con eso, interesante. Vendíamos de Arica a Punta Arenas, distribuíamos por todos lados, íbamos en camioneta, compramos camionetas, cajones de cassette. Cassette mayormente, disquete era poquito. Después empezamos a fabricar nosotros software. Hicimos los primeros facsímiles que hubo. Yo no sé si Enlace fue la primera empresa de computación que vendía para Atari o fue Mundo Atari, alguna de esas dos, pero partimos por ahí. Y empezamos, ellos también algo de software hacían, nosotros empezamos a hacer software educativo, hicimos algunos juegos y fue entretenido, vendimos, crecimos un montón, fuimos a la FISA y alcanzamos a tener 20 promotoras, o sea, era un negocio importante para nosotros, que yo estaba en primer año de la universidad. Bueno, esa fue la causa también que finalmente no terminé nunca en la universidad, porque creció tanto el negocio que o me dedicaba al negocio o me dedicaba a los estudios. Y bueno, ahora en retrospectiva no sé qué hubiera sido mejor, no puedo saberlo, pero dejé la universidad y me dediqué a los negocios. Es que estaba partiendo Atari, o sea, no había realmente un negocio cuando partimos. Pero lo que pasa es que como el papá de Juan Pablo Stevenson tenía un local de electrónica, nos facilitaba todo. O sea, nosotros podíamos tener 10 computadores si queríamos. Teníamos todo al alcance de la mano, teníamos los copiadores, podíamos poner 4 caseteras a copiar al mismo tiempo o más, qué sé yo. Teníamos un mesón con varios computadores al principio. Cada uno copiaba con una casetera un juego y era lentísimo el sistema. Imagínate a la velocidad que... Ahí fue que se hizo el primer copiador múltiple. Pusimos como 10 caseteras a un computador. Entonces ya, porque hicimos una especie de amplificador de señal que alimentaba muchas caseteras, entonces con un computador podíamos, porque si no el espacio para grabar 5 casetes eran 3 metros de largo por 1 metro de ancho, entonces era imposible producir en serie. Y ahí inventamos el primer copiador en serie, que fue antes que partiera todo esto del inyector y todo este sistema de copia que usábamos la Atari, y después ya la cosa cambió. Pero al principio era así.
Y no había un negocio muy grande de Atari ni de nada, o sea, no habían computadores en las casas, recién estaban haciendo. Pero Coelsa se interesó en que nosotros, porque Coelsa traía el computador, pero ellos ni cantando iban a ponerse a copiar software, no podían, o sea, Coelsa no podía piratear. Nosotros, ¿qué nos importaba si no éramos nadie? ¿Qué teníamos un negocio, una sociedad limitada que tenía 3 pesos de capital? ¿Qué nos iban a decir? Aparte, en ese momento no había ninguna legislación de nada. Era patear y abrazarse. Y eventualmente, mira, llegamos al punto en que empresas gringas, no era Electronic Arts, era otra de esas, pero así de grande como Electronic Arts, se contactó con nosotros para que empezáramos a traducir software al español. Pero a la final no llegamos a buen puerto porque Atari no fue para ningún lado, ni aquí ni en Estados Unidos, murió al final. Pero llegamos a tomar un vuelo importante, desde nada, desde hacer unos pocos cassettes, como te digo, con varios computadores, hasta ya producción en serie, qué sé yo. Mira, lo que pasa con el SOC es que lo distribuyó Coelsa, con los computadores, lo entregaba con los computadores, y yo no sé, yo pesqué todo el paquete del Injector, del SOC, de todo, le hice un paquete re bonito a Coelsa, porque el SOC era capaz de leer de disco, tuvo de copiar un juego de disco a disco, de cassette, disco a cassette, de cassette a disco, tenía un montón de gracia. El SOC, había varias funciones, en realidad no sé qué tanto se ocupó, pero ellos lo distribuyeron, pero como yo se los vendí y ahí quedó, yo no tengo idea cuánto vendieron, cuánto distribuyeron. Sé que todos los computadores que se vendieron desde un momento para adelante iban con el sistema mío, tanto del tema del SOC, con el cargador, el cargador rápido, la corrección de errores, el jueguito, todas esas cosas que yo había inventado en el camino, le vendí todo el paquete a Coelsa. 20 millones parece que fue en ese tiempo. Era un número bonito, porque más encima yo ya no le estaba sacando provecho a nada de eso. Y ellos lo compraron todo, les pasé los listados, lo inscribí en el registro de propiedad intelectual, les pasé todo, les traspasé el registro, les di todo y chao. Y ellos hicieron el negocio con eso. Yo no sé qué tan exitoso fue porque yo no estaba ya en el negocio. Bueno, Enlace tuvo su gloria, digamos, por el 85, 86 tal vez, que ya distribuíamos a todo Chile, teníamos 10 programadores, qué sé yo, teníamos mesones así con programadores, uno sentado al lado del otro, promotora, sala de venta, o sea, ya éramos grandes. Y en ese preciso momento fue que apareció Marcelo Balbam y Drey Demy, no me acuerdo el nombre de Drey Demy, pero era uno de los 2 socios dueños de Skydata, que era Atari en Argentina. Y ellos que llegaron aquí a Chile fueron a Coelsa y de Coelsa les hablaron de mí. Y fueron a verme a Enlace, a la casa de Enlace. Me ofrecieron si me interesaba irme para allá. Y bueno, me pareció una buena idea, me ofrecieron un montón de plata. Yo me acuerdo que en ese tiempo con un sueldo me compré un auto. Entonces, frente a eso yo dije, bueno, ya, pues me voy. Y mi hermano quedó en Enlace y yo me fui a Argentina a trabajar con Marcelo y con Mauro en Skydata. Ahí partió todo, o sea, nosotros partimos trabajando en el distribuidor oficial de Atari Argentina. De ahí nació MPM después, Turbo, que se llamó Turbo Software. Y yo me fui en un momento bastante bueno, bastante bueno. O sea, según yo era muy bueno, pero aparentemente por detrás de esto muy bueno, los socios administrativos habían hecho algunas malabares, se habían quedado con platas y no habían pagado impuestos y parece que estaban teniendo una vida de muchos lujos con un montón de estas amistades que llegan cuando uno le va bien, ¿no es cierto? Y empezó a decaer el negocio, a sangrarse el negocio. No a decaer, sino que a sangrarse, porque el negocio de Atari siguió, a pesar de que Enlace murió. De prueba de eso es que Turbo Software llegó aquí a Chile muchos años después que Enlace se había terminado. No sé si muchos años, eso suena como mucho, pero algo, y seguía el negocio de Atari. Y entonces, ¿cómo te explicas tú que una empresa que le va tan re bien y que el negocio está floreciente, que distribuíamos a través de Coelsa, que teníamos todo, yo me fui, y después de que yo me fui parece que el desbande ya fue total. Y sangraron la empresa hasta que ya empezaron a no poder pagar sueldos, qué sé yo, y ahí murió. Ahí murió. Yo, de hecho, no recibí nada de lo que yo vendí mi participación. Se supone que la vendí y nunca logré cobrar nada, ni un peso cobré.
O sea, mi tercio que era de enlace no existió más. Yo les propuse cambiar a IBM, vámonos con IBM que estaban llegando, pongamos equipos, tenemos distribución, pero parece que la diversión fue más potente. Yo me desligué de enlace en ese momento, pero enlace le iba bien en ese momento, estaban los programadores ahí sentados trabajando, las promotoras funcionando, el local funcionando. Fue mucho más profesional MPM, fue mucho más profesional Turbo Software porque Marcelo y Mauro eran dedicados al negocio. Ellos siempre fueron muy profesionales para trabajar. Prueba de ello es que todavía les va muy bien, no en el rubro Atari, por supuesto, porque a nadie le podría ir bien en eso, pero con su Mirax les ha ido muy bien y yo creo que eso fue la diferencia fundamental, el equipo humano. El equipo humano, porque los otros partimos como cabros chicos con computadores regalados y con Mauro y Marcelo, bueno, cerraron Skydata se cerró porque Atari en Argentina nunca, no agarró. No, o sea, ya Commodore era la maravilla. Era al revés. Aquí Atari era el que mandaba y Commodore el que prácticamente no existía. Ya Commodore el que mandaba y Atari no existía. Y al cerrarse el local, nos vinimos con Mauro y Marcelo para acá, una casita por ahí, por Colón, arriba. Arrendamos una casita y ahí empezamos a hacer todo, pero ellos siempre enfocados en el éxito del negocio. Los otros no, toman el camino corto para la buena vida y chao. Esa fue la diferencia fundamental. Por eso que MPM fue exitoso, a pesar de que Atari iba para abajo, y Enlace, que Atari iba para arriba, se fue para abajo. Lo de Atari me conectó con la computación, me hizo entender que uno podía... Las máquinas tienen una gracia, que uno les dice que hagan algo y hacen exactamente eso, a diferencia del ser humano, que tú le dices, oye, ¿por qué pasa algo? Y te contestan con otra pregunta. El computador, no te va a hacer exactamente lo que tú dices. Yo encontré eso magnífico, lo más entretenido que hay. Entonces aprendí a programar y descubrí que el computador podía hacer todo lo que yo quería. Y eso fue, pero genial. Después, metiéndome más en el hardware, gracias a Roberto y a mi papá, con los dos desarrollamos cosas, me empezó a interesar el hardware, el hardware, digamos, digital, de la lógica de hardware digital, ¿no? Y empecé a aprender de eso, empecé a aprender bastante de eso, y cuando yo ya me salí de Turbo Software, de MPM, finalmente, que Enlace se terminó y me salí yo ya del tema de la computación, por razones familiares me fui a la industria productiva. Mi papá era dueño de una fábrica y aprendí ahí los procesos productivos de la industria, o sea, de las máquinas, cómo funcionaban, qué sé yo. Un par de años después de estar en esto, empecé a diseñar, primero empecé a diseñar máquinas, porque me entretuvo mucho esto de hacer máquinas, y después empecé a darle la vuelta, a meter lo que había aprendido en Enlace, lo que había aprendido en MPM, lo que había aprendido en el hardware, en el software, en todo eso, y empecé a hacer automatización. De hecho, una empresa que tenía 50 personas, con una automatización, te hablo eso fue el año 95, por ahí, de 50 personas que pasamos a 17, 20, no sé. Con automatización, con relés, una cosa muy sencilla. Y después empecé a incorporar los procesadores y ahora ahora está por llegarme de China el primer computador de automatización. Yo no sé si hay otros computadores hechos en Chile, no sé si existen, pero yo tengo un computador hecho, diseñado, fabricado, mandado a hacer, que me va a llegar en estos días, para automatización industrial, que es capaz de comunicarse por radio, de meterse en Modbus, en lo que existe en las industrias actuales. O sea, un computador espectacular, y eso es gracias a todo este bagaje que yo traje de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, eso me enseñó, o sea, porque si tú hablas hoy día de automatización, uno dice, bueno, voy y compro un PLC, compro una pantalla, me compro el programa para hacer el HMI, qué sé yo. Y no, pues yo hice un sistema completamente, que además se programa en BASIC, porque el BASIC lo entiende cualquiera. Si tú vayas a tratar de entender ladder, bueno, allá ve tú. Entonces, yo trasladé toda esa simpleza del Atari a la automatización hoy día. Y eso es lo que, a eso me estoy dedicando ahora. Estoy tratando de sacar este negocio adelante. Y es directamente gracias a todo lo que aprendí en todos esos años. O sea,
absolutamente relacionado. Yo sigo viviendo lo mismo en otra escala, por supuesto. Los procesadores son otra cosa y qué sé yo. Pero sigo viviendo en la misma locura de aquel tiempo, sigo ahora, en otro foco nomás, en la industria.